Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Em, bueno, ya saben que yo soy la profesora Lely Bonsi, que les voy a dictar la materia de Fisiología 2. Em, en este caso vamos a estar viendo la primera clase de sistema nervioso. Es la primera unidad del programa, que como es bastante compleja, vamos a ver en varias clases. Esta va a ser la primera. Y lo primero que vamos a empezar diciendo a manera de introducción es que el sistema nervioso está formado por tejido nervioso, que ya vamos a desarrollar de qué se trata el tejido nervioso, y que sus funciones son recibir estímulos, ya sea internos o externos al cuerpo, para analizarlos, integrarlos y emitir una respuesta adecuada a cada estímulo, y que estas respuestas sean coordinadas y que se van a reflejar a través de distintos órganos llamados órganos efectores. Los órganos efectores son los órganos que van a eh, recibir la respuesta y van a emitir esa respuesta del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso está compuesto por billones de células que interactúan entre sí. El sistema nervioso del ser humano es uno de los sistemas más complejos conocidos. Es por eso que el hombre es el ser más desarrollado en cuanto a inteligencia, a conocimiento y al desarrollo de su vida. Dijimos que se encuentra formado este sistema nervioso por billones de células, y la manera en cómo trabajan estas células, en cómo interactúan estas células entre sí, va a ser la que va a definir la conducta de un ser humano frente a los distintos estímulos que estas células reciben desde el medio interno del cuerpo, es decir, desde los órganos, y también desde el medio externo del cuerpo, es decir, desde todo el ambiente que nos rodea. Actualmente conocemos una parte de, el sistema nervioso humano, ¿sí? Se cree que es muy rudimentario todo esto que conocemos hasta la actualidad respecto del sistema nervioso. Y este conocimiento que tenemos ahora viene evolucionando desde hace muchos siglos, donde los científicos, los anatómicos, los investigadores han ido experimentando y desarrollando diversas teorías eh, y observaciones clínicas donde pudieron plasmar los conocimientos acerca del sistema nervioso. Actualmente las técnicas de imagen, ¿no es cierto?, como la resonancia magnética, la tomografía computada, este, la, la tomografía por emisión de positrones y un montón de técnicas que van evolucionando y que van actualizándose con la tecnología. Son técnicas que no son invasivas para el cuerpo humano y nos ayudan a poder estudiar el sistema nervioso y su funcionamiento. Como generalidad, podemos decir que la función del sistema nervioso es recibir información, procesarla
y dar la respuesta adecuada a cada situación. Y que el tejido del sistema nervioso está formado por redes de células. Estas redes, a su vez, contienen diversas células. Entre ellas, la célula que es la unidad básica del sistema nervioso es la neurona, la llamada neurona, que va a ser la que va a formar o que va a estar en el cerebro, ¿sí? Una parte de las neuronas va a estar en la sustancia blanca del cerebro y otra parte va a estar en la sustancia gris. Acá vamos a nombrarla nada más. Más adelante vamos a desarrollar qué es cada una de estas cosas. Otra de las células del sistema nervioso son las células que les sirven de sostén a las neuronas y les sirven para la nutrición y para otros aspectos que también vamos a explicar cuando veamos. Estas células son la neuroglia o células de la glía, ¿sí? Así son llamadas. En esta primera unidad del programa y en la primera parte vamos a ver lo que es la organización anatómica y la organización funcional macroscópica del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, si vemos desde un punto de vista anatómico, vamos a ver que el sistema nervioso se puede dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso se puede clasificar en sistema nervioso sensitivo, sistema nervioso motor y sistema de asociación entre estos dos. El sistema nervioso sensitivo es el que va a recibir y procesar la información del entorno, ya sea del entorno, como dijimos, externo a nuestro cuerpo o del entorno interno de nuestro cuerpo, ¿sí? Del entorno se refiere al entorno del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, sistema sensitivo es el que recibe la información y por tanto se llama sistema nervioso aferente, ¿sí? Esta información va a ser recibida a través de los distintos sentidos que tenemos, como son, por ejemplo, la visión, la audición, el tacto, el olfato, el gusto. Y la otra división del sistema nervioso funcional es el sistema motor, que va a ser aquel sistema que va a emitir las respuestas a esos estímulos que recibió el sistema nervioso sensitivo. Entonces, de acuerdo con lo que recibe a través del sistema nervioso sensitivo, va a emitir una respuesta y generalmente esta respuesta va a estar dada por un movimiento o por otras acciones que se producen en diferentes órganos, en diferentes glándulas, en diferentes partes del cuerpo, ¿no? En los músculos, en las articulaciones, etc. Este sistema motor, como dijimos, al emitir la respuesta, como la respuesta sale del sistema nervioso, se va a llamar sistema eferente. Eferente quiere decir que sale del sistema nervioso, ¿sí? Estos dos sistemas, tanto el sensitivo como el motor, funcionan coordinadamente y para ello contamos con un sistema de asociación que va a ser el que va a vincular el sistema motor con el sistema sensitivo. Y estos sistemas de asociación van a aportar información para las funciones más complejas, ¿sí? Por eso se dice que son funciones de orden superior. Van a aportar información para el procesamiento de datos,
¿sí? Para el procesamiento de la información. Entonces, podemos decir que la información sensitiva llega desde la periferia del sistema nervioso central, llega a la médula espinal y al encéfalo. El encéfalo es todo lo que tenemos dentro de la cabeza, ¿sí? Esta información que llega es procesada, es analizada y se transforma o se produce una orden de índole motora, es decir, se produce una respuesta motora que va a llegar, puede llegar al músculo para producir el movimiento o puede llegar a otro órgano del cuerpo, ¿sí? Bien. Entonces, en una clasificación que les hice con imágenes, como para que puedan tener un recurso más para grabar en su memoria de largo plazo, traten de grabar en la memoria de largo plazo, así les queda para el resto de la vida. Vemos acá que el sistema nervioso desde el punto de vista anatómico se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿sí? Este sistema nervioso central, a su vez, va a estar compuesto por todo lo que está dentro de la cabeza, dentro del cráneo, y es lo que se llama encéfalo, y por una parte que está por fuera del cráneo, pero sigue siendo parte del sistema nervioso central, que es la médula espinal. Esta médula espinal, grábense que es espinal, se llama así porque está ubicada en el centro de la columna vertebral, recorre un conducto que está por dentro de las vértebras y a la columna vertebral se la llama espina, ¿verdad? Entonces por eso se llama médula espinal. No la confundan con la médula ósea, que es otra cosa. Bien. También tenemos el sistema nervioso periférico, que a su vez está compuesto por los nervios craneales, por los nervios raquídeos y por los ganglios raquídeos. Acá falta agregar la palabra raquídeo. Nuevamente, raquis es la columna vertebral. La columna vertebral se llama columna vertebral, se llama raquis, se llama espina. Por eso es que lo que tiene relación con la columna vertebral puede tomar estos nombres, ¿no? Que derivan del nombre de la columna vertebral. Entonces, sistema nervioso periférico se compone de nervios craneales. ¿Por qué nervios craneales? Porque salen hacia la periferia, por eso se llama sistema nervioso periférico, salen hacia la periferia desde el cráneo, ¿sí? Y los nervios raquídeos son los que salen a la periferia del sistema nervioso central desde la columna vertebral. Y antes al salir de la columna vertebral, estos nervios tienen lo que se llama los ganglios raquídeos. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar en esta clasificación es desde qué punto de vista nos paramos para hacer esta clasificación. Este punto de vista es el punto de vista anatómico, ¿sí? Cuando estudien, ustedes van a estudiar los dos puntos de vista, tanto el anatómico como el funcional. Entonces, la clasificación anatómica del sistema nervioso es esta.
Esto es pregunta de examen, por eso le recalco, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es la clasificación del sistema nervioso desde el punto de vista funcional, es decir, cómo funciona el sistema nervioso. Y acá tenemos nuevamente que se divide en dos grandes partes, ¿no? Una es el sistema nervioso central y se llama central porque es el centro del sistema nervioso. Por eso yo acá en la figurita que está acá arriba y que también está en la primera diapositiva de la clase, lo comparé con un árbol, ¿no? Todo esto es decir, el árbol, tanto el tronco del árbol como la copa del árbol, estarían representando lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Sin embargo, todo lo que sale desde ese árbol, digamos, todo lo que está por afuera del árbol, va a ser el sistema nervioso periférico, así como está en esta figura, ¿sí? En esta imagen. Entonces, desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso central va a estar formado nuevamente por el encéfalo, y aquí dentro del encéfalo vamos a tener el cerebro y vamos a tener el tronco encefálico, ¿sí? Es decir, vamos a tener, haciendo otra vez la comparación con el árbol, vamos a tener que la copa del árbol sería el cerebro, ¿sí? Después tiene una parte ahí intermedia que es la que se encuentra entre la corteza cerebral o cerebro propiamente dicho y el tronco cerebral, que está representado acá por el tronco del árbol. Esa parte del medio se va a llamar diencéfalo, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más específicamente más adelante. Ahora hasta acá lo único que tienen que recordar es esto, que el sistema nervioso central se encuentra formado por el encéfalo, que contiene en su interior, o sea, contiene adentro del cráneo, al cerebro y el diencéfalo, ¿sí? Y también contiene al tronco encefálico. Fíjense que esta parte del sistema nervioso está protegida por un hueso que es el cráneo, que es uno de los huesos más invulnerables que tenemos en nuestro cuerpo. Es una caja que alberga al sistema nervioso central, que es prácticamente invulnerable. Después, cuando tengamos las clases presenciales, yo les voy a llevar a mostrar lo que es el cráneo para que ustedes vean lo que es esa caja que protege a nuestro sistema nervioso central. La otra parte del sistema nervioso central es la médula espinal, que recorre la columna vertebral por el centro de las vértebras. O sea que fíjense ustedes que este sistema nervioso central está protegido como si fuera una caja fuerte, está protegido por huesos que lo aíslan de cualquier peligro, ¿sí? En el caso del cerebro y tronco encefálico están dentro del cráneo y en el caso de la médula espinal está dentro de la columna vertebral, rodeada por hueso que son las vértebras. Por fuera de todo esto, que es tan invulnerable y está tan protegido, tenemos el sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico, desde el punto de vista funcional, es decir, esos nervios que habíamos visto en la diapositiva anterior,
acá, que eran los nervios craneales, raquídeos y los ganglios, esos nervios van a funcionar de la siguiente manera. Van a haber nervios que van a llevar la información desde el exterior, van a recibir la información desde el exterior, desde la periferia, y van a ser los nervios sensoriales. Sensoriales, ¿por qué? Porque se encuentran en los sentidos, en los 5 sentidos. Y esos nervios, desde el punto de vista funcional, van a ser sensoriales y por lo tanto, como entra la información al sistema nervioso, van a ser aferentes. En la otra parte de la clasificación funcional tenemos a los nervios motores, ¿sí? Hay otros nervios que son los nervios que van a llevar la respuesta a los diversos órganos y también hacia el exterior, por ejemplo, con un movimiento, y son los nervios motores eferentes, porque la respuesta sale, ¿sí? Bien. Dentro de este sistema motor eferente, funcionalmente vamos a tener nervios que se encuentran en los músculos, en las articulaciones, en los ligamentos, y se va a llamar sistema nervioso somático. ¿Por qué? Porque es el sistema nervioso corporal, ¿sí? Que está en todo nuestro cuerpo, eh, en nuestros músculos y esqueleto. Y la otra parte del sistema nervioso es un sistema nervioso llamado autónomo, ¿sí? Que es el sistema nervioso que va a estar en todos nuestros órganos. Es un sistema nervioso que se llama autónomo porque funciona de manera independiente de nuestra voluntad. Por eso se llama sistema nervioso autónomo. Funciona automáticamente. Este sistema nervioso autónomo también va a tener una división que se llama división simpática, que después más adelante vamos a ver de qué se trata el sistema nervioso simpático, y otra división que es el parasimpático, que también vamos a desarrollar más adelante. Bien, entonces, en esta imagen que ustedes tienen acá, podemos ver cuáles son las partes del sistema nervioso central. Como les dije, acá está el cerebro, esto que está dibujado en azul. Tenemos el tronco encefálico, ¿sí? Que es esto. Acá tenemos el cerebelo, que también me olvidé de nombrar, que el cerebelo también forma parte del sistema nervioso central, y la médula espinal. Esto es el sistema nervioso central, ¿sí? Y por fuera del sistema nervioso central tenemos todos estos como si fueran hilitos que nosotros vemos acá. Acá en esta imagen van a ver todos esos hilitos, ¿sí? Es el sistema nervioso periférico, donde tenemos acá los nervios craneales que salen desde el cráneo hacia afuera y van hacia los ojos, hacia la boca, hacia el corazón, hacia los pulmones, ¿sí? Y acá vamos a tener los nervios, raquídeos, perdón, los nervios raquídeos que ustedes ven que están saliendo acá de la columna vertebral o raquis. Y acá, esta cadena que ustedes ven acá como si fuera un globito, esta cadena que ven acá, que corre paralela a la médula, son los ganglios raquídeos, ¿sí? Estos nervios que salen de la columna vertebral van hacia todos los órganos, como les había dicho. Acá ustedes tienen la imagen de lo que es la columna vertebral. Esta sería la médula,
¿sí? Y estos serían los huesos, ¿no? Y los nervios salen entre estos huesos, salen hacia todo el cuerpo. Bueno, y acá otra imagen para que puedan diferenciar bien cuál es el sistema nervioso central. Es esto que está en el centro, por eso se llama central. Y cuál es el sistema nervioso periférico, que es lo que está en la periferia. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver que el sistema nervioso central, a su vez, anatómicamente, se vuelve a dividir. ¿Sí? Les dije yo que teníamos una parte que estaba dentro del cráneo, que es el encéfalo, y una parte que está dentro de la columna vertebral o espina, que es la médula espinal. Dentro del cráneo, dentro de la cabeza, vamos a tener el cerebro, el tronco cerebral y el cerebelo. Esas son las tres partes que tenemos dentro del cráneo. El cerebro va a estar compuesto por los hemisferios cerebrales, ¿sí? Y como les dije, una parte central, una parte que está en el medio de los hemisferios cerebrales, que se llama diencéfalo. Y está formado por distintos núcleos grises, que ya vamos a ver por qué se llaman grises. El tronco cerebral, que acuérdense del árbol que vimos en la primera diapositiva, hagan de cuenta que es el tronco del árbol, el tronco cerebral, se va a dividir a su vez en tres partes. Una parte que está conectando el cerebro con el tronco, que va a ser el mesencéfalo. Otra parte que es más abultada y que se llama protuberancia, justamente por eso, porque es abultada, porque también se llama protuberancia anular, porque tiene la forma de un anillo. Y la otra parte que va a estar en contacto, ya la parte más inferior con la médula, es el bulbo raquídeo. Entonces, el tronco cerebral está formado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Bien, vamos a ver que nuestro comportamiento va a depender cómo están organizadas y conectadas todas las células de nuestro sistema nervioso. Estas células habíamos dicho que se llaman neuronas. ¿eh? Ustedes van a tener que aprender, bueno, ustedes ya tuvieron fisiología 1, así que ya habrán aprendido muchos términos biológicos. Neuronas se refiere a células del sistema nervioso, por eso se llaman neuro. Neuro es nervioso. Entonces, la interconexión de las neuronas va a producir tanto un reflejo simple como es el reflejo que se nos produce cuando el médico nos pega con el martillito en la rodilla. Ese es un reflejo simple, totalmente simple, que está producido por las neuronas, pero también las neuronas producen actos muy complejos, como son, por ejemplo, el pensamiento, el raciocinio, ¿sí? Entonces, para tratar de organizar toda esta complejidad del sistema nervioso, el sistema nervioso se organiza en niveles, ¿sí?
desde el nivel más simple, o sea que procesa la información simplemente, de una forma muy básica, hasta el nivel más elevado, hasta el nivel superior, como dijimos anteriormente, que es el nivel donde procesamos los pensamientos, el raciocinio, los actos intelectuales, la inteligencia y todas las áreas cognitivas de nuestro sistema nervioso. Entonces, si nosotros clasificamos este sistema nervioso central desde el nivel más simple, desde el nivel más básico, hacia el nivel más complejo, vamos a imaginarnos una escalera de 3 escalones. El primer escalón se encuentra en la médula espinal y se llama nivel medular. El segundo escalón se encuentra a nivel de ya dentro del cráneo y es el nivel subcortical. Está por debajo de la corteza cerebral. Y el nivel superior, es decir, el tercer escalón, el más alto de todos, es el nivel cortical. Cortical se refiere a la corteza cerebral, que es allí donde se producen los procesos más complejos del sistema nervioso central. Entonces, vamos a tener que, de acuerdo con estos niveles de organización jerárquica, anatómica del sistema nervioso, en el primer nivel, que es el nivel medular, yo le dije que vamos a encontrar la médula espinal. Es decir, si vamos a la figura, esta es la médula espinal. Lo que está por fuera de este recuadro amarillo, ¿sí? Es decir, desde acá hacia abajo es la médula espinal que recorre la columna vertebral o espina. Tiene distintas partes, igual que la columna vertebral. Ustedes ven que tiene cervical, torácica, lumbar, sacra, etc. ¿Cuál es la función de esta parte del sistema nervioso central? Tiene una función de tránsito, es decir, los nervios salen de la médula y hay, es decir, los nervios motores salen de la médula y los nervios sensitivos entran a la médula, ¿sí? Estos nervios que salen y que entran son pertenecientes al sistema nervioso periférico. Dijimos que todo lo que está por fuera de lo central es periférico. Entonces, la médula tiene una función de tránsito porque los nervios entran y salen, pero a su vez va a tener una función refleja también. Ese reflejo que yo les nombré recién, no les nombré de casualidad, sino que a propósito, para hacerles recordar que el reflejo rotuliano, que es el reflejo que el doctor nos produce cuando nos golpea con un martillito en la rodilla, en el tendón rotuliano que tenemos en la rodilla, ese es un reflejo de lo más simple, de lo más básico, que se procesa acá en la médula nomás. Es decir, el golpecito que nos da el doctor entra hasta la médula procesa la información y envía la respuesta que es el reflejo. Esa información no sube hasta los niveles superiores, queda acá en el nivel inferior, en el nivel más bajo. Ahora vamos a subir un nivel, vamos a pasar al segundo escalón de la escalera para llegar al nivel subcortical. El nivel subcortical es el que está por debajo de esto, por debajo de la corteza cerebral, ¿sí? Y se puede decir que es un nivel encefálico inferior. ¿Por qué? Porque si bien está dentro del encéfalo, este
recuadro amarillo está representando el cráneo, ¿sí? El hueso del cráneo. Ustedes vean que el nivel subcortical es un nivel encefálico inferior. ¿Por qué? Porque si bien está dentro del encéfalo, pero está abajo, acá abajo. Está a continuación de la médula espinal, ¿sí? Y ahí tenemos, en este nivel subcortical, el tronco cerebral, que está formado por estas tres partecitas, como habíamos visto, el bulbo raquídeo, la protuberancia o también llamado puente de Barolio, se llama puente porque sirve como puente entre el bulbo y el mesencéfalo, o protuberancia también se llama porque fíjense cómo sobresale, ¿no? Es una protuberancia, sobresale. Entonces, bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo, que son los que forman parte del tronco cerebral. Y otra estructura que forma parte del nivel subcortical es el cerebelo, que generalmente el cerebelo tiene fibras de asociación. ¿Se acuerdan cuando vimos fibras sensitivas motoras y las de asociación? Bueno, generalmente acá en el cerebelo hay muchas fibras de asociación, porque el cerebelo va a ir aportando información también a este sistema nervioso central para distintas actividades como son, por ejemplo, los movimientos, el ajuste de los movimientos finos, el equilibrio, ¿sí? El cerebelo es una parte más del nivel subcortical. Y si subimos una partecita más, subimos un nivel más, subimos un escalón más, vamos a llegar al nivel más elevado, al nivel superior, al nivel más complejo de nuestro sistema nervioso, que es el nivel cortical, ¿sí? Que está compuesto por la corteza cerebral. Por un lado, que esto es la corteza cerebral, que son los hemisferios cerebrales, y por otro lado yo les dije que en el interior de estos hemisferios cerebrales, es decir, en el centro, va a haber núcleos grises que forman parte de lo que se llama el diencéfalo, ¿sí? El diencéfalo está en el medio de los dos hemisferios cerebrales. Entonces, como dije, el nivel cortical o la corteza cerebral tiene la función de procesar las informaciones más complejas. Allí es donde se produce la conciencia, allí es donde se produce el razonamiento, la inteligencia, los procesos cognitivos más complejos, la intelectualidad. Y el diencéfalo, que es está en el medio de esto, acá no se lo está viendo porque digamos que este hemisferio cerebral lo está tapando, pero está acá en el medio, y tiene la función de procesamiento de la información y elaboración de respuestas también junto con la corteza. Algunas respuestas como la memoria, el pensamiento, las emociones se procesan en el diencéfalo. Y funciona en estrecha relación con el nivel subcortical, es decir, este nivel y el diencéfalo fundamentalmente, funciona en estrecha relación con el nivel subcortical, que es el tronco cerebral. Bueno, entonces, llegado a este punto, podemos ver que el sistema nervioso central es el centro regulador de los procesos mentales, ¿sí? Dicho esto, en cuanto a lo que es el encéfalo y médula espinal. Es el principal integrador de la información que entra, que se llama información aferente o sensitiva, y la información que sale, que se llama información eferente o motora.
El sistema nervioso central evalúa la información que recibe, la analiza, la programa y formula respuestas adecuadas a esa información que recibió. Estas respuestas van a estar orientadas a mantener el equilibrio de todo nuestro organismo, es decir, el equilibrio en el funcionamiento de todos nuestros órganos, de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y a ese equilibrio se lo llama equilibrio homeostático. El equilibrio homeostático es el equilibrio del funcionamiento de todo nuestro organismo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se organiza. Hasta aquí vimos la organización anatómica, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se organiza jerárquicamente el sistema nervioso central en su parte funcional. Entonces, habíamos dicho que el sistema nervioso procesa información, ¿sí? Primero recibe una información, que es la información que ingresa al sistema nervioso a través de los sentidos, es decir, a través del sistema nervioso sensorial. La información ingresa, por ejemplo, la luz, por ejemplo, un olor, por ejemplo, una pinchadura que yo me hago en el dedo, es un estímulo que ingresa al sistema nervioso a través de los nervios, ¿sí? Que están en cada uno de nuestros sentidos. Esa información entra al sistema nervioso central y por lo tanto se llama información aferente, ¿sí? Ingresa la información al sistema nervioso central, llega al sistema, a este sistema nervioso, donde se procesa la información, se producen procesos de pensamiento, procesos de memoria, procesos cognitivos, que se pueden llamar, se pueden traducir en el aprendizaje, por ejemplo, ¿sí? Se procesa esa información y el sistema nervioso central emite una respuesta, ¿sí? Esa respuesta es llamada respuesta eferente, porque sale del sistema nervioso central a través de los distintos órganos de nuestro cuerpo, o a través de nuestros músculos, a través de nuestro esqueleto. Vamos a poner un ejemplo simple. El ejemplo de pincharse el dedo, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes se pinchan el dedo. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes sienten la pinchadura y les duele, ¿verdad? ¿Cómo sienten la pinchadura? El estímulo ingresa a través del sistema sensorial por el tacto, ¿sí? Ingresa por la piel ese estímulo, que la piel es el órgano del tacto. Entonces, la piel siente la pinchadura a través de los nervios que llevan esa información hasta el sistema nervioso. ¿Qué hace el sistema nervioso central? Lo procesa, recibe esa información, la analiza y la procesa. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? Nosotros vamos a retirar la mano, por ejemplo, ¿sí? Y a la vez que retiramos la mano, damos un grito de dolor. Bueno, esa respuesta de retirar la mano y de gritar porque me pinché el dedo, sale a través de el sistema eferente, ¿sí? Es decir, a través del sistema motor eferente.
acá tenemos un ejemplo en esta imagen, que si yo tengo en este momento un estímulo, que yo veo que me aparece un oso en la habitación donde estoy, ese va a ser el estímulo, ese estímulo va a entrar por los órganos de los sentidos, por todos los órganos de los sentidos, porque puedo verlo al oso, puedo sentir su olor, puedo escuchar el ruido que hace. Entonces, entra el estímulo a través de los órganos de los sentidos a la división aferente del sistema nervioso periférico, que son los nervios periféricos, entra por los nervios que captan esos estímulos, ¿sí? Esos nervios van a llevar esa información hasta el sistema nervioso central, es decir, la visión del oso va a ingresar a través de los nervios craneales, los olores van a ingresar a través de los nervios craneales y posiblemente si yo lo toco al oso, va a ingresar a través de los nervios periféricos, que son los que llegan hasta mis manos, ¿sí? O hasta mi piel. Entonces, ingresan por esos nervios, que es la división aferente, van a llegar al sistema nervioso central, es decir, depende del estímulo, ¿no es cierto? Va a llegar a los distintos niveles del sistema nervioso central. Como dijimos, hay estímulos que llegan a los niveles más bajos, pero hay estímulos que llegan a los niveles más complejos, es decir, hay estímulos que llegan hasta la corteza cerebral. Allí se va a procesar, se va a integrar la información y se va a iniciar la programación de una respuesta adecuada, ¿sí? También va a estar presente mi estado mental, porque no voy a procesar de la misma manera si estoy despierto, si estoy dormido, si estoy angustiado o estoy triste, a que si estoy alegre y si estoy feliz. Voy a procesar de una manera diferente, ¿sí? Eso también va a tener que ver. Entonces, el sistema nervioso central, luego de procesar la información, envía la respuesta a la división eferente, que también son los nervios periféricos que salen hacia mis piernas para que yo salga corriendo, porque vi un oso y me asusté. Esos nervios motores periféricos van a llevar la información a mi boca y a mi garganta para que yo emita un grito, para que yo grite, porque me asusté. Entonces, esa división eferente, que puede ser el grito o salir corriendo, va a estar va a estar llevada por el sistema nervioso motor somático. Pero a su vez, ustedes imagínense cuando ustedes, si se les presenta un oso en este momento en su habitación, se van a pegar un buen susto. Y el susto que se llevan no solamente se expresa a través del sistema nervioso motor, al salir corriendo o al gritar o al llorar, sino que se expresa también a través del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque mi corazón empieza a latir más fuerte, mis pulmones la respiración se me hace más acelerada, mis glándulas de las glándulas sudoríparas me van a producir transpiración, ¿sí? Voy a tener quizás más saliva o se me seca la boca. Todo eso es una respuesta del sistema nervioso periférico autónomo, ¿sí? Entonces, la respuesta va a salir por todos estos nervios, digamos, estos sistemas, tanto el nervioso somático como el nervioso autónomo. El nervioso somático va a ser a través del músculo, de los músculos y de nuestro esqueleto, y el sistema nervioso autónomo se va a manifestar a través del músculo del corazón, acelerando el corazón, del músculo liso de los órganos, que me va a producir, a veces, si me llevo un gran susto, me puede producir que yo pierda el control de los esfínteres de micción y de defecación.
va a producir contracción de las glándulas sudoríparas para que mi cuerpo transpire, ¿sí? Entonces, esa va a ser la respuesta eferente que va a llevar a que yo tenga un determinado comportamiento, como por ejemplo salir corriendo. Hasta ahí entonces vimos el sistema nervioso central. Ahora vamos a ver el sistema nervioso periférico, su clasificación anatómica y su función. Anatómicamente dijimos que el sistema nervioso periférico, es decir, todos estos hilitos que ustedes ven acá, se divide en sistema nervioso, en nervios craneales, que son los que salen del sistema nervioso central desde el cráneo. Tenemos los nervios raquídeos, que son estos que salen de la columna vertebral o raquis. Y los ganglios raquídeos, que son todas esas cadenas de unas bolsitas, digamos, que contienen los cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Entonces, cuando se les pregunte clasificación anatómica del sistema nervioso periférico, ustedes tienen que decir que está compuesto por nervios craneales, nervios raquídeos y ganglios raquídeos. En cuanto a la organización funcional del sistema nervioso periférico, ya estamos en condiciones de ver que está formada por los nervios que llevan información aferente y nervios que llevan información eferente. Los aferentes actúan como canales de entrada, ¿sí? Que es ese ejemplo del oso, que el estímulo entra a través de las neuronas sensoriales y lo llevan hacia niveles superiores en jerarquía, es decir, lo llevan hasta el encéfalo, y la información aferente se transforma, ¿verdad? Es la que es captada por nuestros sentidos y las transforma en impulsos nerviosos, que son los que después vamos a hablar lo que es un impulso nervioso, pero es esa información que ingresa, ¿no? Es la información que ingresa a través de los estímulos sensoriales y va hacia el interior del sistema nervioso central. Y las vías eferentes o canales de salida de la información es la respuesta que sale a través de las neuronas motoras, que van a transmitir estos impulsos nerviosos hacia los músculos, hacia los órganos, hacia nuestro esqueleto, hacia las glándulas, ¿sí? Y son generalmente respuestas motoras, ¿sí? Entonces, organización funcional del sistema nervioso periférico, tenemos nervios o vías, también se llaman vías porque los nervios forman como si fuera un cableado, ¿no? Entonces se puede decir que forman vías que son aferentes cuando la información entra y eferentes cuando la información sale. Acá nuevamente les puse otra imagen más para que ustedes puedan ver cómo es este funcionamiento de las aferencias y eferencias. Entonces, tenemos un órgano sensorial como es, por ejemplo, el ojo, ¿sí? La visión. La luz ingresa, o la imagen del oso, vamos a suponer, ingresa en el ojo a través de las aferencias sensitivas. Esto ingresa a través de los nervios craneales hasta el cerebro, hasta los niveles superiores, donde esta información es integrada, es analizada, es procesada
y donde se programa la respuesta, ¿sí?, que va a salir a través de las eferencias del sistema nervioso periférico motor, va a salir la información para hacer que los músculos de mis piernas se contraigan para que yo pueda salir corriendo, ¿sí? Y el órgano que recibe esa respuesta se llama órgano efector, en este caso el músculo. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el cerebro. El cerebro es un órgano que está ubicado dentro del cráneo, como dijimos, y por eso se llama encéfalo, porque está dentro del cráneo, y está formado, este sistema nervioso, el cerebro forma parte del sistema nervioso central, y está formado por dos tipos de sustancias. Esto que ustedes ven acá es el cerebro, ¿sí? Esto es el cráneo. Esto que ustedes ven acá como si fuera que tiene un tejido acá esponjoso, como si fuera la trama de una esponjita, eso es el cráneo, es el hueso, que está cortado en este caso por el medio, y podemos ver en su interior el cerebro. Este cerebro está formado por sustancia gris o materia gris, que es todo esto que ustedes ven acá en la imagen, está pintado de color marroncito claro, ¿sí? Es todo esto es todo sustancia, todo lo que ustedes ven más oscuro acá es sustancia gris. Esto que ustedes ven acá son los núcleos grises de los que yo les había hablado, que están en el diencéfalo. ¿Se acuerdan que dijimos que el diencéfalo está en el centro de los hemisferios cerebrales? Estos son los hemisferios cerebrales. Entonces, el cerebro está formado por sustancia gris o materia gris y por sustancia blanca, que es toda la parte más clarita que ustedes ven acá, es la sustancia blanca o materia blanca, ¿sí? Esa sustancia gris y sustancia blanca está formada por las células del sistema nervioso, que más adelante, cuando veamos células, vamos a ver por qué esta sustancia gris y esta materia blanca tienen ese color. Entonces, ese cerebro dijimos que está formado por los hemisferios cerebrales, que es esto que está acá, y por el diencéfalo, que es esto, que es el centro. El centro, formado por núcleos grises. Acá nuevamente pongo, estos son los hemisferios cerebrales, esto que ustedes ven acá y acá, ¿sí? Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y lo que está en el centro es el diencéfalo, que contiene estos distintos núcleos grises y también tiene sustancia blanca, por supuesto, pero tiene estos núcleos de materia gris o sustancia gris, por eso se llaman núcleos grises. ¿Sí? Que si los vemos, esta es una imagen que vamos a suponer que ustedes están mirando de frente acá. Y nosotros sacamos el hemisferio izquierdo acá y nos quedamos solamente con el hemisferio derecho, la corteza derecha, y sacamos la corteza izquierda y nos quedó adentro el diencéfalo, con los distintos núcleos grises. Esto sería un núcleo gris, esto sería otro. Fíjense, este pequeño nervio que se ve acá y acá, ese es el nervio óptico, es decir, que acá estarían nuestros ojos. Este nervio está yendo hacia nuestros ojos. Bien. Entonces, las operaciones cerebrales más complejas, que son todas aquellas operaciones cognitivas que nosotros necesitamos
para nuestra vida, como les dije, el pensamiento, el raciocinio, la memoria, el lenguaje, la capacidad intelectual, la inteligencia, todas esas operaciones cerebrales se producen en la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, esta corteza cerebral, que acá ustedes ven otra vez en color marrón, es toda la parte de afuera de esto, ¿no? Esto es la corteza cerebral. Ese pedacito que ustedes ven ahí de color marrón, eso es la corteza cerebral, de los hemisferios cerebrales. ¿Eh? Entonces, la corteza cerebral está formada por distintas partes. Estas partes de la corteza cerebral están separadas entre sí por surcos, ¿sí? Estos surcos separan a la corteza cerebral en distintas áreas. Esas áreas de la corteza cerebral van a tener distintas funciones cada área. A esas áreas de la corteza cerebral grandes que ustedes ven acá, que están separadas por estos grandes surcos, ¿sí? Ustedes ven que la corteza parece un papel arrugado, ¿no es cierto? Pero si ustedes arrugan un papel, van a ver que hay arrugas que son más profundas y hay arrugas que son más sutiles, ¿no? Bueno, las arrugas más profundas, que son estas, van a dividir a la corteza cerebral en estas grandes áreas que se llaman lóbulos, lóbulos cerebrales, ¿sí? Y en nuestra corteza cerebral tenemos 4 lóbulos que son el lóbulo frontal, el que se llama frontal porque está acá en la frente, ¿sí? Adelante en la frente. Los lóbulos parietales, que son 2, porque tiene uno por cada hemisferio, los lóbulos parietales, que son los que forman como si fuera una pared acá arriba, ¿sí? Está acá arriba, forman como una pared, por eso se llama parietal. Tenemos el lóbulo occipital, que está atrás en la nuca, ¿sí? Ese es el lóbulo occipital. Y los lóbulos temporales, que son los que están acá, a la altura del oído, arriba, un poquito más arriba del oído, a esta altura, están los lóbulos temporales, ¿sí? Y tenemos un quinto lóbulo que está, si nosotros separamos, acá nosotros metemos unos separadores y separamos el lóbulo frontal del temporal, vamos a encontrar ahí en el centro un quinto lóbulo que es llamado el lóbulo de la ínsula. ¿Qué pasa en estos lóbulos de la corteza cerebral? Cada uno de estos lóbulos va a tener funciones diferentes. Por ejemplo, el lóbulo frontal va a tener funciones principalmente de movimiento, va a ser el lóbulo de los movimientos, va a ser el que va a producir los movimientos, las respuestas motoras de nuestro cuerpo. También va a tener otras funciones como es el control de la conducta, los comportamientos sociales, ¿sí? La coordinación y planificación, la coordinación de la conducta, la planificación y ejecución de movimientos, como le dije, que va a generar un determinado comportamiento. En este lóbulo también va a procesarse las emociones racionales, que no son emociones precisamente, sino los sentimientos, ¿no?
También acá vamos a tener un área que está relacionada con el habla, con nuestro lenguaje hablado, con nuestro lenguaje expresivo, ¿sí? Y algunos tipos de memoria, que vamos a ver después, se procesan en el lóbulo frontal. El lóbulo parietal, así como el lóbulo frontal es eminentemente motor, es decir, participa en la planificación y ejecución de los movimientos, el lóbulo parietal es eminentemente sensitivo, es decir, acá llegan todos los estímulos sensitivos, ¿sí? Y acá se procesan esos estímulos sensitivos. Todos los estímulos que recibimos a través del tacto, del gusto, del olfato, se va a procesar en el lóbulo parietal. En el lóbulo occipital, fundamentalmente se procesan los estímulos visuales, ¿sí? Y acá es donde se procesa y se analiza y se perciben las imágenes. Es decir, las imágenes que nosotros vemos no se forman en nuestros ojos. Nuestros ojos son los órganos receptores de la imagen. Pero la imagen en sí, es decir, la formación de la imagen, la comprensión de la imagen, se produce en el lóbulo occipital, ¿sí? Y también, por supuesto, tiene mucho que ver con el reconocimiento espacial, porque si nosotros acá procesamos la visión, también participa en la noción de espacio, ¿no? Y el lóbulo temporal va a tener que ver fundamentalmente con la audición. Fíjense que no por casualidad está acá a nivel de los oídos. Entonces el lóbulo temporal va a procesar los estímulos auditivos, también va a procesar determinados tipos de memoria, porque la memoria no es una sola, sino que la memoria hay muchos tipos de memoria. Alguno de esos tipos se va a procesar acá en el lóbulo temporal. También se va a procesar una parte del aprendizaje en el lóbulo temporal. Bueno, estas son algunas de las funciones de los lóbulos cerebrales. Para mayor complejidad, imagínense ustedes que la corteza cerebral, toda la información que tiene que procesar y todo lo que tiene que planificar y todo lo que tiene que analizar, tiene que estar perfectamente organizado. Entonces, todos esos lóbulos se organizan a su vez en determinadas funciones. Es decir, todo esto es el lóbulo frontal, pero esta partecita de acá es la que va a dirigir todos nuestros movimientos voluntarios. Esta partecita de acá va a tener otra función. Y así todas las áreas, que no vamos a nombrar cada una de las áreas, sino nada más que vamos a nombrar las áreas primarias, que son las grandes áreas de procesamiento de la información. Entonces acá tenemos la corteza motora primaria, es esta parte que ustedes se ubican, esta parte que ustedes ven acá en color verde oscuro. La corteza sensorial primaria se encuentra acá, en esta parte del lóbulo parietal, en color turquesa. La corteza visual primaria, dijimos que se encuentra en el lóbulo occipital. La corteza auditiva primaria se encuentra en esta zona del lóbulo temporal. Y áreas del lenguaje motriz, es decir, el área de la palabra, se encuentra acá en esta zona del lóbulo frontal
y el área de la comprensión del lenguaje, es decir, lo que yo estoy hablando, ustedes están comprendiendo gracias a esta área que está acá en color turquesa también, que es la parte comprensiva del lenguaje, es el área que se ocupa de comprender el lenguaje, ¿sí? Muy bien. Esas son las áreas primarias fundamentales, ¿sí? Por un lado tenemos el área primaria motora, que es esto que está señalado acá en rojo. Estos son los hemisferios cerebrales. Y toda la parte roja es el área motora primaria. Y la otra gran parte, que son todas las aferencias, llegan a esta zona, es el área sensitiva primaria, que se encuentra en los lóbulos parietales. Muy bien. Hasta ahí vimos lo que es corteza cerebral. Ahora vamos a ir al interior, al medio de la corteza cerebral. ¿Se acuerdan que vimos los núcleos grises? Bueno, esta parte del medio de la corteza cerebral acá, entre los hemisferios cerebrales, esto que está como iluminado acá, es lo que se llama diencéfalo. Es lo que se llama diencéfalo. Y este diencéfalo habíamos dicho que está formado por varios núcleos grises. Esto es el diencéfalo, que está formado por varios núcleos grises. No vamos a ver todos los núcleos grises, sino que vamos a ver los más importantes, como son, por ejemplo, el tálamo, que es este gran óvalo que ustedes ven acá. Eso es un núcleo gris que se encuentra en el diencéfalo y se llama tálamo. A él llega toda la información sensitiva que traen los nervios periféricos aferentes, llegan al tálamo. El tálamo procesa la información y la analiza y decide si va a mandar esa información a la corteza cerebral o no. Algo que les quiero decir ahora es que la conciencia, es decir, que nosotros seamos conscientes de algo, se produce en la corteza cerebral. Lo que no llega a la corteza cerebral no es consciente, no nos damos cuenta. Entonces, todos los núcleos grises del diencéfalo reciben información que es inconsciente, ¿sí? No somos conscientes de esa información. Entonces, la información sensitiva que llega al tálamo, el tálamo la analiza y decide si va a mandar esa información a la corteza cerebral o no. Por eso es que hay información sensitiva que ingresa a mi cuerpo que yo a veces no me doy cuenta. A veces me estoy quemando el dedo o si el estímulo que me pinchó es muy suavecito, yo ni cuenta me doy. No soy consciente de que me pinche. ¿Por qué? Porque ese estímulo no llega a la corteza cerebral, ¿sí? Otro de los elementos o de las partes del diencéfalo es el hipotálamo, que está en esta zona. Otro de las partes son los núcleos estriados, que tienen que ver con el movimiento, ¿sí? Que también se encuentran a esta altura. Y después, bueno, todo esto que ustedes ven acá señalado en azul, que es el diencéfalo, está muy relacionado y es el que procesa las emociones, ¿sí? Este es nuestro cerebro, lo que se llama el cerebro límbico, que es el que procesa las emociones. Entonces, como dije, si nosotros sacamos de acá, si lo sacamos, si lo extraemos de acá, vamos a tener que el tálamo tiene esta forma, que su función es recibir la información de las vías sensitivas y va a decidir si esa información la va a mandar a la corteza o no. Después tenemos
la otra parte del diencéfalo, que es el hipotálamo, que sirve para controlar. Acá es donde se controla el sistema nervioso autónomo. Fíjense qué importante función tiene el hipotálamo, ¿sí? Es el que controla nuestro sistema nervioso autónomo, es el que controla nuestro sistema endocrino. Nuestro sistema endocrino tiene que ver con las glándulas, ¿sí? Tiene que ver con la secreción de hormonas, por ejemplo. Y el sistema nervioso autónomo tiene que ver con la regulación de todas las funciones de mi organismo que son automáticas. Por ejemplo, la presión arterial, la temperatura, el funcionamiento del corazón, el funcionamiento de los pulmones, todas esas cosas que son automáticas en mi organismo, que yo no las controlo con la voluntad, eso está controlado por el hipotálamo. Fíjense qué importante que es, ¿sí? Y gracias al hipotálamo, nuestro organismo funciona equilibradamente, ¿sí? ¿Se acuerdan hoy cuando yo le hablaba de la homeostasis corporal? La homeostasis es el funcionamiento equilibrado de nuestro organismo, ¿sí? Y la regulación de esa homeostasis, la regulación de ese equilibrio se produce acá en el hipotálamo. Fíjense todas las cosas que controla el hipotálamo. Controla el sistema nervioso autónomo, ¿sí? O sea, el funcionamiento de todos nuestros órganos, el funcionamiento de nuestra presión arterial, que no se nos dispare y se nos produzca una presión alta, una presión baja. Controla la frecuencia cardíaca, es decir, los latidos del corazón, controla la frecuencia respiratoria, es decir, el funcionamiento de nuestros pulmones, etc. Regula el sistema endocrino, es decir, todo el sistema productor de hormonas, de todas las hormonas. El hipotálamo lo regula. También regula la temperatura de nuestro cuerpo, que se mantenga en un equilibrio, que se mantenga entre 36 y 36,6 o 36,7 grados, ¿sí? Eh, También el hipotálamo tiene funciones de regulación del comportamiento emocional y de las emociones. Regula ciclos también, como por ejemplo ciclos del sueño y vigilia, los ciclos de la ingesta de alimentos y de la saciedad, de la ingesta de aguas y de la saciedad. Regula la diuresis, genera, genera el ciclo circadiano también, que el ciclo circadiano es el ciclo de sueño y vigilia que tenemos nosotros, se llama circadiano porque es el ciclo que se cumple en 24 horas, es decir, alrededor de las 24 horas del día. Em, bueno, ahora vamos a pasar a el otro escalón de nuestra escalera, que es el tronco cerebral. El tronco cerebral tiene un nivel subcortical en cuanto a complejidad, ¿sí? Bien, entonces el tronco cerebral, que ustedes ven que es esta parte iluminada de esta imagen, ocupa un nivel subcortical en cuanto a jerarquía, ¿sí? Este nivel subcortical del tronco cerebral va a estar formado por eh, las tres partes que habíamos dicho anteriormente,
que son el tronco encefal, perdón, el bulbo raquídeo, el puente de Barolio y el mesencéfalo. Que son estas tres partes que ustedes ven acá en la imagen, que como habíamos visto, esta imagen que se encontraba dentro de este recuadro amarillo, significaba que todas esas estructuras se encuentran dentro del cráneo, ¿sí? Bien, entonces este tronco cerebral deriva de una estructura eh, embriológica, ¿no es cierto? Que se llama cerebro posterior. Se encuentra entre la médula, que sería ya la parte que sale del cráneo, sale por fuera, ustedes ven acá, se marca el maxilar y acá se está marcando lo que es el hueso del cráneo. Por debajo de este hueso del cráneo sale la médula, ¿sí? Que está dentro de la columna vertebral. Y el tronco cerebral se encuentra entre la médula espinal y el diencéfalo que está por encima, ¿sí? O el diencéfalo ya forma parte del cerebro. La función del tronco cerebral es comunicar el cerebro, o también llamado cerebro anterior, porque es el cerebro que evolucionó más anteriormente en el desarrollo del sistema nervioso. El tronco cerebral comunica el cerebro con la médula espinal y a través de ella con los nervios periféricos, ¿sí? Otra función que cumple el tronco cerebral es mantener el control vital del corazón, los vasos sanguíneos y los pulmones. Y tiene el control de algunos reflejos que también son reflejos muy simples, como son, por ejemplo, el estornudo, la tos, el hipo. Esos reflejos se producen con el control del tronco cerebral. En esos reflejos no interviene la parte cognitiva de nuestro sistema nervioso, ¿no? Sino que son reflejos simples. Si vemos por regiones cuáles son las funciones del tronco cerebral, vamos a ver que el mesencéfalo tiene las funciones de el movimiento ocular, tanto de los movimientos de los párpados como el movimiento de la pupila cuando recibe un rayo de luz, ¿no es cierto? Ustedes saben que la pupila, que es el puntito negro que tenemos en los ojos, se dilata o se contrae de acuerdo a la intensidad lumínica, la intensidad de luz que ingresa. Y también el mesencéfalo va a mover los ojos, o sea, va a dar la orden de movimiento de los ojos de acuerdo con el reflejo de esta luz y para orientarnos en el espacio y también la pupila se contrae o se dilata de acuerdo a nuestro estado de conciencia. Por eso es que cuando nosotros tenemos algún problema de salud que nos lleva a estar en coma, el médico nos alumbra, nos ilumina la pupila con una linterna para ver nuestro estado de conciencia, es decir, si la pupila se dilata o se contrae. Si la pupila no tiene ese movimiento, quiere decir que
a nivel mesencefálico, nuestro sistema nervioso no está funcionando como tiene que ser. A nivel de la protuberancia, por ejemplo, la protuberancia produce la regulación motora y la información sensitiva de la cara, es decir, el control de los músculos de la cara, de los músculos de la masticación, de los movimientos laterales del ojo, es decir, los movimientos hacia los lados del ojo y el parpadeo, ¿sí? Y el bulbo raquídeo, la función que cumple es dentro de las cuestiones reflejas, es el reflejo de tragar, por ejemplo, o la capacidad de tragar conscientemente también, los latidos del corazón, la frecuencia respiratoria y la actividad de algunas vísceras. Las vísceras son los órganos abdominales, ¿sí? Bien, ahora veremos el cerebelo, cuál es su ubicación y cuáles son sus funciones. Bueno, el cerebelo, perdón, se ubica por detrás del tronco encefálico. Ustedes ven acá, por dentro, por supuesto, del cráneo. Acá si lo vemos de frente vamos a ver que tiene esta forma, que tiene como si fuera una forma de mariposa, dicen algunos anatomistas. Si vemos esta imagen, que es una imagen de perfil, vemos que se ubica por detrás del tronco encefálico y por debajo del cerebro. El cerebelo es el encargado de coordinar los movimientos voluntarios, sobre todo los movimientos finos, es decir, los movimientos de escribir, de dibujar, por ejemplo. Si bien nosotros hacemos el movimiento grueso del brazo y de la mano y de los dedos, que va a estar coordinado a nivel del área motora primaria en el lóbulo frontal, pero la coordinación y el ajuste de esos movimientos finos para que nosotros podamos hacer el movimiento preciso de dibujar o de escribir o de mover los dedos o los labios o mover alguna parte del cuerpo de una manera precisa, esa coordinación la tiene el cerebelo. Otra función que tiene es regular el tono muscular. El tono muscular es el nivel de dureza, digamos, en términos coloquiales, el nivel de dureza que tenemos en los músculos. Es decir, cuando ustedes se tocan un músculo y palpan su nivel de dureza, a eso se le llama tono muscular. Y el cerebelo regula el tono de los músculos de nuestro cuerpo. Y también interviene en la regulación del equilibrio, ¿sí? Por eso es que cuando un paciente tiene problemas de equilibrio, se estudia el cerebelo, cuando tiene un problema que sea neurológico, ¿no? Del equilibrio. Y finalmente llegamos al nivel inferior de nuestro sistema nervioso, al primer escalón, el más simple, que es la médula espinal. Acá en esta imagen ustedes ven perfectamente la columna vertebral. Esto que ustedes están viendo acá son los huesos de la columna vertebral y la médula espinal recorre el interior de, de la columna, ¿no? De un conducto que tiene la columna en su interior, que atraviesa todos los huesos de la columna, y la médula se encuentra en ese conducto.
La médula espinal es la porción del sistema nervioso central, que ustedes ven acá, que se ubica adentro del conducto, como les dije, adentro del conducto del raquis o de la espina o de la columna vertebral, y de allí que toma su nombre de médula espinal, o médula raquídea. El tamaño aproximadamente de la médula mide una longitud de 45 centímetros aproximadamente en el hombre, desde la primera vértebra cervical hasta la última vértebra coxígea, y de 42 centímetros aproximadamente en las mujeres. La función de la médula, como habíamos nombrado ya en algún momento, es tiene una función de tránsito que conecta los nervios periféricos de la mayoría del cuerpo, o sea, casi todos los nervios, estos que ustedes están viendo acá, es la entrada y salida de los nervios a la médula espinal, ¿no? Que salen a través de los huesos de la columna. Entonces la médula lo que hace es conectar este sistema periférico de los nervios raquídeos, ¿sí? con el, eh, con el tronco encefálico y en definitiva conectar con el cerebro, ¿no? Porque esos estímulos que ingresan a través de estos nervios, hay algunos que pueden llegar, o la mayoría, mejor dicho, llega hasta los niveles superiores encefálicos, es decir, hasta el cerebro. Aquí tenemos un esquema de las regiones de la columna vertebral, esta es la columna ósea, es decir, los huesos, donde hay 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 5 sacras y 4 coxígeas. La médula espinal ocupa el interior de esta columna vertebral con las mismas regiones, ¿no? Cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxígea. Bien, hasta ahí llegamos con lo que es el sistema nervioso central. Ahora vamos a pasar a detallar un poco más lo que es el sistema nervioso periférico. Nuestro sistema nervioso periférico está formado, una vez más repetimos, por nervios craneales, que son los nervios que salen del tronco cerebral que está dentro del cráneo, y salen generalmente hacia nuestra cara, nuestra cabeza, la faringe, la laringe. Hay algunos nervios craneales que llegan al corazón, a los pulmones, a las vísceras. Y está formado por los nervios raquídeos, que son los que salen de la columna vertebral y van hacia los brazos, hacia todo el tórax, hacia las piernas, y los ganglios raquídeos, que son una cadena de ganglios que se ubican a los costados de la médula espinal, y que también forma parte del sistema nervioso periférico. Los nervios del sistema nervioso periférico, yo les había dicho en algún momento que los nervios forman vías, o que podemos compararlos con un cableado, ¿no es cierto? Y si tomamos un solo nervio, ¿sí? Si tomamos un nervio, vamos a ver que tiene esta estructura, tiene esta conformación. Es decir, esto sería la estructura de un nervio raquídeo, ¿sí?
como ustedes ven acá, está formado por diversas vainas y está formado por células. Estas células, que son por un lado las neuronas y por otro lado las células gliales o células de sostén, son las que van a conformar el nervio, ¿sí? La parte de la neurona que forma un nervio es el axón, lo que se llama axón, que eso vamos a ver más precisamente cuando veamos la célula nerviosa, ¿sí? Em, la función de los nervios es transmitir la información, tanto la información que llega desde el exterior del cuerpo, desde la periferia, como la información que llega desde los órganos internos, ¿sí? Estos serán los nervios eferentes, perdón, los nervios aferentes, son los que reciben la información. Y otra función que tienen es llevar la respuesta del sistema nervioso hacia afuera, ¿sí? Que son los nervios eferentes. En cuanto a los nervios craneales, existen 12 pares de nervios craneales, que fíjense ustedes acá, salen a los lados del tronco encefálico. Todo esto es el tronco encefálico, ¿sí? Y por eso son pares, porque salen los nervios del hemicuerpo derecho y los nervios del hemicuerpo izquierdo. A su vez, hay algunos nervios que no salen desde el tronco encefálico, como son, por ejemplo, el nervio olfatorio, que es un nervio que va directamente al cerebro desde el bulbo olfatorio que se ubica por encima de la nariz, va directamente al cerebro. Y otro nervio que no sale del tronco encefálico es el nervio óptico, ¿sí? Que va desde los ojos hasta, recorre todo la parte inferior del cerebro, pasa por el tálamo y va a ir a parar a el lóbulo occipital del cerebro, que si se acuerdan, el lóbulo occipital, una de las funciones era la visión. Bien, los nervios craneales se llaman así porque tienen su origen dentro del cráneo, ¿sí? Ya les dije, en el tronco encefálico, o algunos que tienen su origen en la corteza cerebral, ¿sí? Los nervios raquídeos o nervios espinales son 31 pares. Es decir, son 31 nervios que salen a los lados de la columna desde la médula. Esta sería la médula. Acá nos están viendo los huesos de la columna vertebral, nos están viendo las vértebras, se ve solamente la médula. Y acá están los nervios raquídeos que están saliendo de la médula, ¿sí? O entrando a la médula. Estos nervios son los nervios aferentes, que son los nervios sensitivos, que son estos que ustedes ven acá, que tienen esta como si fuera una bolsita acá, que es el ganglio raquídeo. Esos son los nervios aferentes, que son los nervios sensitivos. Y estos que van a la región anterior de la médula son los nervios motores, ¿sí? Que también forman a veces y en la mayoría de los nervios están conformados por los dos tipos de fibras, ¿sí? Son nervios mixtos que están formados por fibras sensitivas y fibras motoras.
Hay algunos nervios que están formados por un tipo de fibras nada más, pero la mayoría son nervios mixtos, que tienen de los dos tipos de fibras, tanto sensitivas como motoras. Acá estamos viendo una imagen eh, de la columna vertebral. Acá, esto que ustedes ven acá es el hueso, ¿sí? Ese tejido esponjoso que tienen las vértebras. Esta es la parte posterior de la vértebra y esta es la parte anterior. Acá tenemos el conducto vertebral que yo les decía, por el cual corre la médula espinal, que es esto que está acá, ¿sí? En el interior del conducto vertebral, en el interior de los huesos, está la médula espinal, y acá estamos viendo cómo salen las raíces de los nervios, la raíz anterior y la raíz posterior, y salen hacia el exterior como nervios raquídeos, ¿sí? Esta imagen que ustedes ven acá es una imagen que si nos podríamos imaginar, si nosotros cortáramos acá una vértebra y la miramos desde arriba, vamos a ver esta imagen, ¿sí? Y los nervios, que son estas raíces que están saliendo acá, es esto que ustedes ven acá, ¿sí? Todas estas fibras como si fueran hilos o cordones que salen hacia todas las partes de nuestro cuerpo. Bien, hasta aquí hemos llegado con la división anatómica y funcional del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Muchas gracias y será hasta el próximo encuentro.